esta definición de contaminación del agua. El pH, la dureza. Esos son los parámetros, pero yo me refiero en la definición. Cuando hablamos de contaminación del agua, ya vimos una definición genérica de nuestra ley de lo que representa la contaminación. En el caso específico del agua, ¿cuándo decíamos o cuándo podemos decir que un agua está contaminada? ¿De qué dependía la definición? ¿Recuerdan esos aspectos? En función de su uso. En función del uso. Entonces, ese es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta al momento de analizar algunos de esos parámetros que mencionaba Carlos. Entonces, desde el punto de vista de la composición del agua, tendríamos que esperar, por lo que hemos estado compartiendo en la clase, que hay ciertas sustancias que están presentes naturalmente en las aguas y que definen algunos de los equilibrios químicos que deben mantenerse en el medio acuático. Cualquier alteración de esa composición debido a la actividad antropogénica que la haga no apta para uno de los usos a los cuales está destinada, entonces ya implica contaminación. Por ejemplo, las aguas de los ríos que se utilizan para ser potabilizadas, pues no esperamos encontrar residuos de plaguicidas de ninguna manera en esas aguas. No obstante, sabemos que la actividad agrícola hace uso de esas sustancias, entonces hay que vigilarla porque podrían eventualmente aparecer en algún cuerpo de agua cercano a alguna de estas, alguno de estos tipos de actividad agrícola. Entonces, con respecto a los contaminantes, dijimos que se refieren desde el punto de vista de la química ambiental a las especies químicas que están presentes o que podemos encontrar en la esfera ambiental correspondiente. Estos contaminantes los podríamos clasificar de alguna manera en agentes físicos, químicos o microorganismos. En el caso del agente físico, uno de los temas que estamos viendo en el curso asociado al cambio climático es el aumento de la temperatura. Si lo queremos ver con un impacto mayor, bueno, descargas de agua, por ejemplo, provenientes de calderas, que son aguas a temperaturas elevadas, vertidas directamente, va a tener un impacto sobre la fauna y flora respectiva. Entonces, el calor, pues, como contaminante, lo podríamos catalogar como un agente físico de importancia. Con respecto a los otros, desde el punto de vista químico, si pensamos en los inorgánicos, bueno, pensamos inmediatamente en los grupos funcionales inorgánicos, ¿no? Las sales, los ácidos, las bases, los metales, minerales, en términos generales, los elementos radiactivos, que vimos que en el agua también hay una cuota de radiactividad natural, cesio, estroncio, y en la familia de los orgánicos, bueno, ahí tenemos las funcionalidades orgánicas también, pues hidratos de carbono, proteínas, aceites, hidrocarburos,
los mencionados ya pesticidas, todas esas familias de sustancias que eventualmente llegan a ser contaminantes de las aguas. Y en el caso particular de los nutrientes limitantes, ¿cuáles fueron los dos elementos que dijimos que eran nutrientes limitantes? ¿Escucharon la pregunta o no me escucharon? Sí, se escuchó, profe. Los dos elementos, ¿recuerdan? Y sus compuestos, pues, que son considerados como limitantes. O sea, que hay que aportarlo externamente. El nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno y el fósforo. Y vimos que en el caso de los cuerpos de agua, un exceso de nutrientes lleva a un proceso denominado Estratificación. la eutroficación, que produce un crecimiento desmesurado sobre la superficie con el efecto concomitante de la disminución de oxígeno y finalmente la muerte del lago o del cuerpo de agua. Entonces veíamos ahí, diríamos, un mal ejemplo de cómo el exceso de nutrientes tiene un impacto negativo. Y la otra parte microbiológica, bueno, tendría que ver con bacterias, virus, hongos y algas, que definitivamente para el efecto de agua apta para el consumo humano, pues es vital conocer la composición microbiológica. Y creo que les había comentado en el proyecto que estamos haciendo allá en el archipiélago Gunayala, pues el análisis de las aguas arrojaron la presencia, por ejemplo, de Escherichia coli, debido a la práctica, ¿no?, de la población de hacer sus necesidades ahí muy cercano a la costa en las islas, ¿no? Y eso representa un riesgo, también una amenaza para la salud, lo mismo que ocurre en los ríos aledaños, que también pueden ser utilizados para esos fines. Entonces, es un tema vital estar al tanto. A mí me ha tocado, dentro de los trabajos que he dirigido, que ocurre que en algunos lugares del interior tienen pozos que sirven de alimentación a los pueblos. Y se supone que el IDAN y sus laboratorios hacen evaluaciones periódicas de la calidad de esas aguas que son para el consumo humano. Y en una oportunidad pues se encontraron niveles elevados de metales, de algunos metales en esas aguas. Intentamos contrastar con los datos que tenía la autoridad, si es que la tenía, y nos fue imposible. Entonces eso es una llamada de alerta, porque la población puede estar confiada en que se están haciendo esos análisis y alguien está pendiente o entiende de qué se trata esos números cuando te los dan, y pueden estar consumiendo agua contaminadas por metales en este caso, y es un tema muy delicado. Y igual ocurre en los sitios donde haya productos rurales, que la potabilización se circunscribe al tratamiento con una tableta o pastilla de cloro, y lo que entendemos no es suficiente para hablar de potabilización. Entonces puede que el agua, con otro de los parámetros que vamos a estudiar de la dureza, pues tenga efectos gastrointestinales en la población. Y normalmente se es queja frecuente, ¿no?, de las personas que consumen esa agua directamente.
Por lo tanto, es importante porque en los laboratorios también son análisis rutinarios. Reitero que algunos de esos análisis se hacen ya con kits, donde viene todo premezclado, pero nosotros lo que nos interesa como químicos es saber cuál es el fundamento de esos análisis, qué es lo que está pasando desde el punto de vista físico-químico con la muestra que estemos trabajando. Porque utilizar un kit, bueno, con una serie de instrucciones tal vez sería más manejable para alguien que no tiene una formación como la de ustedes. Muy bien, entonces vamos a mirar una clasificación de estos parámetros indicadores de contaminación. Dentro de esos parámetros de carácter físico están las propiedades organolépticas del agua, que eso también lo escuchamos desde muy temprano, ¿no? Que si el agua tiene o no tiene sabor, claro, estamos hablando nuevamente de qué agua. Pues si hablamos del agua potable que consumimos en la casa, pues sí le vamos a percibir sabor, pues entendemos que tiene un tratamiento. Y la necesidad de masificar, por ejemplo, el tratamiento con flúor de las aguas para que llegue a toda la población. Eso hace que el sabor, pues también, y la cloración. Entonces, dentro de esos parámetros físicos, pues tenemos esas propiedades que llamamos organolépticas, a través de los sentidos. Tenemos todo material suspendido en el agua, la temperatura y la conductividad eléctrica. Serían parámetros de naturaleza o de carácter físico. Y luego los químicos que evidentemente tienen que ver con la presencia de alguna especie química, ¿no? Las sales, la salinidad, la dureza, ciertos iones, la acidez, la alcalinidad, el oxígeno y la presencia de radiación también. Y los parámetros ya mencionados microbiológicos. Bueno, veamos algunas propiedades del agua. Puede empezar con la lectura. Cualquiera que La quiera. molécula de agua absorbe y emite energía. Gracias a esta propiedad, una fracción de radiación infrarroja del Sol, absorbida y remitida desde la superficie terrestre, es conservada en la atmósfera por el vapor de agua y otros gases de efecto invernadero. Agua, CO2, metano, óxido nitroso. Lo que permite una temperatura promedio de 15 grados en el planeta. El agua también absorbe las ondas electromagnéticas del espectro visible en un rango entre 380 y 750 nanómetros. Las transmite, las refleja o las dispersa. Propiedades ópticas que determinan cómo la percibimos y permiten establecer indicadores de su calidad y o de la efectividad de su tratamiento. Muy bien, entonces la absorción de energía por las moléculas para nosotros es algo también familiar. Y bueno, más ahora en este año que a ustedes les toca estudiar la espectroscopía, ¿verdad? No solamente en el ultravioleta visible, sino en el infrarrojo y entonces el agua, el vapor de agua que está en la atmósfera y conocemos ya también que es uno de los gases de efecto invernadero y que la presencia de esos gases es la que permite que tengamos una temperatura media en el planeta de 15 grados Celsius, ¿no? Y el agua en esa región del visible pues interactúa con esa radiación según las propiedades ópticas y eso es importante también como indicador de la calidad del agua. Aquí en esta ilustración se ve el fenómeno de la reflexión de la luz de las moléculas de agua, como algunas son absorbidas
entre otras, es absorbida y reflejada. Bien, uno de los parámetros de carácter físico es la turbiedad. Este parámetro es de relevancia para nosotros por la lluvia, por la potabilizadora, porque el exceso de material en suspensión hace que se detenga la producción de agua potable y eso lo vivimos con cierta regularidad. ¿Cuál es el impacto que tiene esa turbiedad, entre otros, inhibe la fotosíntesis y decrece la productividad del ecosistema? Entonces, esto lo estoy poniendo de manera de ilustración para los parámetros que les tocó a cada uno. Recuerden, la definición de química ambiental siempre tiene que ver con los efectos también, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos la información, la literatura, vamos a hacer énfasis, no, pues, no en todos los efectos habidos y por haber, porque no terminamos nunca, sino en los principales, los que son más recurrentes, más relevantes, los que se citan con mayor prestancia. Muy bien, miren la imagen un momentito para contrastar. ¿Qué podemos decir en uno y otro caso? Con respecto al impacto de la turbiedad en el cuerpo de agua que se ilustra allí. A ver, número uno, un aspecto que notes allí. La diferencia en la biodiversidad. Muy bien. ¿Qué más? No sé qué es NTU. Disminución de los nutrientes, por lo que las áreas aledañas también están mal. Bueno, aunque no sepas qué es NTU, pero qué quiere decir de un lado y del otro. Ajá, Sergio, pensaba que se refería al número de turbiedad, que hay más sedimentación en un lado que... Ok. Cuantitativamente, o sea que la propiedad generalmente la asociamos a alguna forma de medición, ¿no? Recuerden que los parámetros, por eso es parámetro, no metro de medir. Entonces, en alguna forma, la metodología y las unidades asociadas nos van a decir si cumple o no cumple. Entonces, de algún lado vemos que nada más hay dos y allá hay mucho más, ¿no? Para decirte, para ilustrar de forma visual, en un caso y otro, lo que podríamos esperar. Aquí también hay un aspecto que es notorio cuando nosotros vemos el sedimento, ¿no? Y es la disminución o la reducción de la visibilidad. Ese fenómeno también lo observamos con frecuencia en atmósferas bastante contaminadas, donde hay aerosol de sulfato, de amonio. La reducción de la visibilidad a un par de metros es algo muy, pero muy notable, muy visible. Literalmente es como si
las edificaciones, por ejemplo, desaparecieran ante tu vista los días en que hay episodios de contaminación del aire. Entonces, esa carga de sedimento, de material en suspensión, también tiene una composición, ¿no? Eso también puede incrementar, de acuerdo a esta flecha aquí, además de los sedimentos, ciertos nutrientes, ¿no? Aquí en esto, ¿qué se está tratando de decir? Aquí donde estoy marcando. Si hay una mayor cantidad de sedimento, hay más superficies que pueden participar en la absorción de tóxicos, ¿no? Con respecto a la entrada de la radiación solar, también va a ser reducida y eso va a tener un efecto en la actividad fotosintética en esa biota. Entonces, para la presentación que están preparando, la idea es que usted utilice los recursos para explicar. Aquí entramos con efectos. Luego una imagen como para poner en perspectiva de qué trata el parámetro que se está estudiando y cómo impacta. Sí, claro, esto usted no lo puede utilizar y lo puede traducir si quiere o buscar otra imagen. Esto solo es para ilustrarle que mientras más apoyo visual tengas, tal vez es un poco más fácil digerir el parámetro que estás estudiando y poder comunicarlo también de una mejor forma. Ok, pasamos entonces a una definición. ¿Continúe alguien leyendo? La turbidez del agua es definida por la Organización Internacional de Normalización, ISO, como la reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia de partículas no disueltas de material distinto al propio líquido. Las partículas pueden ser coloides de diámetro entre 1 nanómetro y 1 micrómetro, no filtrables ni sedimentables y o sólidos suspendidos filtrables, que pueden sedimentar en reposo con un diámetro entre 1 y 10 micrómetros, originado por arcilla, limo u otros materiales finamente divididos. Y aquí a la derecha, bueno, hay una foto de uno de nuestros ríos describiendo este incremento de la turbidez. Entonces vemos que en esta definición se habla inmediatamente de la reducción de la transparencia de un líquido, debido a que hay partículas de distintos tamaños. Nosotros en química los tamaños los asociamos generalmente a los diámetros moleculares o mayor con diámetro molecular. En este caso estaríamos hablando de coloides. Con respecto a las unidades, esto solo es para recordar que en la pesquisa de la información vas a encontrar algunos métodos que se han utilizado tradicionalmente y cuáles están en boga en estos momentos para medir, en este caso, este parámetro de la turbiedad. ¿Cuál es la expresión de las unidades? En este caso, por nefelometría, y las unidades serían unidades nefelométricas. Y explicar entonces en qué consiste la metodología, cuál es el instrumento o los instrumentos, cuál es el procedimiento que se utiliza para determinar esa propiedad. Aquí estamos hablando de la turbidez o la turbiedad, pero se puede utilizar la propiedad opuesta, que es la transparencia, que tiene que ver con la profundidad a la que se deja ver un disco que tiene unas determinadas características y que tiene un nombre particular también, ¿no? Un disco Secchi o un disco Secchi. Pero en fin, a cada parámetro es asociada una metodología y una técnica
para evaluar ese parámetro y después contrastarlo con la norma. Entonces, una forma de enfocar el estudio del parámetro es justamente, si está normado aquí en Panamá, pues utilizamos las normas de referencia nuestra. Si no está normado aquí, pues podemos buscar una norma internacional que puede ser la Organización Mundial de la Salud, o puede ser la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Luego está la descripción de la técnica. En este caso, el método nefelométrico se basa en la dispersión de la luz por partículas en suspensión en el seno de una disolución, donde se mide el haz de la luz en dirección en un ángulo recto de 90 grados, como se ve en la imagen. Entonces, para explicar en qué consiste la técnica, siempre nos debemos auxiliar también por una imagen que dé cuenta del sistema que se utiliza para realizar la medición, dónde se coloca la muestra y cuál es al final la respuesta que leemos. En este caso, la luz. Aquí ven el haz, la luz transmitida, y aquí en el ángulo de 90 grados, la luz dispersada, y aquí está el detector. No es que va a dar una explicación acabada de todo el sistema, pero sí una ilustración para decir, bueno, en términos de la turbiedad se puede determinar por este método que se basa fundamentalmente en la dispersión de la luz por las partículas. Aquí hay un medidor portátil de turbidez, lo que les decía que algunos métodos ya han pasado a ser reemplazados por otros métodos directos y menos laboriosos. Otro aspecto a considerar en cualquier metodología son las interferencias. O sea, aún para... Oiga, cierren los micrófonos, por favor, que estoy escuchando un ruido de fondo. Aún para hacer una medición de pH puede haber interferencias. Si usted intenta medir el pH de una suspensión de suelo en agua, lo más probable es que no va a obtener una lectura nunca. Entonces, aquí un poco se modifica lo que tradicionalmente se hace en un laboratorio, ¿no? De medir el pH en soluciones acuosas, por ejemplo. Así que desde el punto de vista ambiental también, cuando uno trabaja con distintas matrices, pues hay que entender la naturaleza de esa matriz, porque las metodologías generalmente no se ciñen a lo que nosotros hacemos cuando empleamos sustancias puras en el laboratorio o diluciones de esas sustancias. ¿Qué interferencias pueden haber allí? Presencia de residuos flotantes o sedimentados, la coloración de burbujas de aire. Y hay una relación cuantitativa entre las unidades nefelométricas y los sólidos en suspensión. 1 miligramo por litro, un ppm, equivale a 3 NTO. Entonces, esa es la otra información cuantitativa que usted busca también. Y sobre todo en los sistemas anglo y europeo, hay veces que no hay coincidencia. En las unidades aún más, puede estar en la denominación de las unidades, ¿no? Entonces, eso se trata de homogenizar de alguna manera, pero siguen existiendo algunas diferencias. En cuanto a los rangos, sobre todo, hay algunas normas europeas que son mucho más enérgicas que la de los Estados Unidos. Y bueno, eso es parte también cotidiana de la revisión que se hace. Por ponerle un ejemplo, igual con la presión arterial nuestra. Y ustedes son jóvenes, no creo que ninguno sufra de este problema, pero a lo mejor en la familia conocido. Y cuando vas a un médico, a un cardiólogo, un internista, te dicen no, es que la normal es tanto, y otros te dicen no, pero es que puede ser hasta tanto y sigues llamándose normal. Al final, no sabemos si hay gente que se está medicando y su rango está realmente dentro de lo normal o no. Ok,
La presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas o coloidales, así como algas microscópicas, influyen en el color. En el color hay que distinguir un color aparente, que es el que presenta el agua así en su estado bruto, del color verdadero, que es el que resulta después que se ha eliminado la materia en suspensión. Entonces, el color del agua puede deberse a materiales que estén disueltos o que estén en suspensión. O puede ser externo, como vemos las coloraciones en el mar, por ejemplo, debido a la absorción de longitudes, de radiaciones de longitudes de onda mayor. En el caso de la coloración de un agua natural que no esté contaminada, puede verse a la presencia de las sustancias o materiales húmicas, que son materiales naturales del suelo, y le dan unas tonalidades café. Bueno, nosotros decimos chocolate, pero si chocolate es un color, bueno, lo entenderíamos de esa manera. Especies de fitoplancton que pueden dar coloraciones verdes, el hierro que da coloraciones rojizas, materiales calcáreos que dan coloraciones verdosas. Y bueno, ya en el caso que se trate de aguas residuales, ya estamos hablando de una multitud de compuestos orgánicos e inorgánicos a concentraciones elevadas que pueden contener prácticamente de todo, ¿no? Y tienen coloraciones oscura, gris, y pueden ser hasta negro, ¿no? Entonces, en la determinación del color contra un estándar de platino cobalto, o comparando mediante una serie de colores estándares, como si fuera una carta de colores. Como estos componentes están asociados, estos componentes solubles están asociados a componentes del suelo, en el caso del suelo también existe una carta de colores que nos da una aproximación de los minerales que pueden estar presentes en esas muestras. Entonces el color se compara con una serie de patrones que corresponden a una concentración definida, donde el método estándar es el método de platino cobalto, y que hace referencia al color que produce 1 miligramo de platino en forma de este ion cloroplatinato, que es cloruro de cobalto deshidratado en ácido clorhídrico. Aquí el punto es el tema del desarrollo del color. Nosotros en química nos basamos en los procedimientos analíticos en el desarrollo de colores. Y eso lo vemos desde temprano con el uso de indicadores, ¿no? Depende del pH, porque entendemos que el cambio de pH en el agua también modifica la solubilidad de algunas de esas especies que puedan estar presentes allí. Y al notificarlo, pues hay que hacer referencia al pH en que se midió. Otro parámetro importante, porque tiene que ver con el agua que les decía se puede estar tomando en estos lugares del interior, más rurales, es la dureza. La dureza hace o guarda relación con la presencia de ciertos elementos, mayoritariamente calcio y magnesio, en las aguas naturales. Puede ser también, dependiendo de los niveles en que se encuentren, pueden ser otros iones, como iones ferroso o de manganeso 2. Entonces, en términos generales, la dureza, el nombre de dureza se mantiene como el parámetro, pero en realidad lo que hace referencia desde el punto de vista estricto químico es las concentraciones de calcio y magnesio expresadas en unidades de miligramos por decímetros cúbicos, miligramos por litro. Y dentro de esa dureza se puede distinguir la dureza total
que da cuenta de la dureza debido a los ambos iones calcio y magnesio, y que se mide por volumetría o por complejometría con el EDTA, que fue la ejercitación que les pasé allí, y que se expresa numéricamente en unidades de miligramos de carbonato de calcio por litro. Hay una dureza temporal que se debe a los hidrogenocarbonatos de calcio y magnesio, y que esa puede ser eliminada por simple calentamiento. Y la permanente, bueno, es la que corresponde, o la que existe, queda después de hervir el agua. Y el tema aquí, con la elevada dureza, en cuanto al uso de agua que contenga elevadas cantidades de calcio y magnesio, tiene que ver con problemas en el lavado, en el uso de calderas, por ejemplo. Nosotros creo que conocemos medianamente de qué está hecho un jabón, y la presencia de estos iones, calcio y magnesio, cómo puede formar especies menos solubles frente a estos compuestos presentes en el jabón, como los estearatos, por ejemplo. Y en el caso de las calderas, pues la formación de depósitos, nosotros analizamos el producto de solubilidad y la posibilidad de que se formen precipitados. Entonces aquí esto es muy relevante, porque imagínense en un sistema de calderas por esas tuberías, puede ocurrir la formación de estos depósitos de carbonato de calcio. Eso va a obstruir las tuberías y va a causar un problema en el funcionamiento, en la eficiencia de esas calderas. Entonces sí hay problemas directos asociados a la dureza del agua, de ahí la importancia de su análisis. El origen, ¿de dónde viene esa dureza entonces? Depende fundamentalmente de las formaciones geológicas atravesadas por el agua de forma previa a su captación. Es decir, que si tenemos formaciones calcáreas en el medio, entiéndase calcitas o dolomitas, sales de calcio y magnesio, pues en el recorrido de esas aguas se van a solubilizar estos iones en el medio, ¿no? Y en las aguas subterráneas también, que atraviesan los acuíferos, presentarían durezas elevadas. Y aquí ya en la clase anterior mirábamos el equilibrio del dióxido de carbono, hidrógeno carbonato y carbonato, y cómo conduce generalmente a la formación de iones hidrógeno carbonato, y veíamos cómo el incremento del dióxido de carbono en el agua puede conducir a la disolución de la calcita. Y bueno, y aquí tenemos la caracterización de las aguas que también vimos en la presentación anterior, desde aguas blandas, moderada, dura, moderada, dura, dura y muy dura. Entonces, en la actividad que se les propuso, aunque no es cuantitativa, el efecto visible en aguas de distintas durezas es justamente su diferente comportamiento ante la adición del jabón y la formación de la espuma. Entonces aquí, donde quiero que usted haga énfasis es en la representación del fenómeno. Ahí se les ha pedido que midan la altura. Yo lo que quiero es que también
ofrezcan una explicación con un dibujo, un diagrama, una imagen, una ilustración, como lo quiera ver, de cómo ocurren esas interacciones que después nosotros representamos con una fórmula. Entonces, desde el punto de vista molecular, quiero que utilice todos los recursos que tiene para representar esas moléculas, las que usted escoja, ¿no? Porque el jabón es una mezcla, ¿no? Y a ver cómo se forman esas especies insolubles y qué información usted puede, con qué información cuantitativa usted puede validar lo que va a observar visiblemente con respecto a la espuma que se forma en el agua que está utilizando. Entonces, ahí usted, dependiendo de su creatividad, también usted puede introducir alguna variable, por ejemplo, para saber que utilizaste siempre la misma cantidad de jabón, tener un criterio de una tapita, una tacita, unidades arbitrarias, porque sé que no tienes balanza ahora mismo, ¿no? Pero trata de controlar lo que estás cambiando, porque recuerden que en una experiencia todo no puede variar al mismo tiempo, ¿no? Tienes que mantener el control sobre alguna variable. Y aquí el otro aspecto que les comentaba, la formación de incrustaciones calcáreas debido a la presencia de hidrógeno carbonato de calcio. Hay una dureza transitoria y la permanente, les mencionaba, que se elimina hirviendo. Bien, la forma más común de medir la dureza de las aguas es por titulación con EDTA, el más conocido de los agentes complejantes y que complejan muchos iones además. Y esto permite valorar la concentración de calcio y magnesio. Ahí está la estructura del EDTA. Se hace en un medio tamponado a pH 10. Se forma un complejo con el indicador negro de heliocromo y luego con el EDTA, que es un complejante más fuerte, entonces forma, la evidencia es el cambio en la coloración, y aquí aparecen señaladas algunas interferencias que pueden surgir en el análisis. Muy bien, entonces veamos voy a colocar esto que fue lo que se les dio. Ahí el EDTA, otra forma estructural, cómo se representa, cómo la ha de haber mirado en los libros el ion, cómo es utilizado en la titulación, generalmente como una sal disódica, y por eso que se represente con esa carga de 2 menos, ¿no? Aquí se le da más o menos una idea del procedimiento que se utiliza en la titulación y los cambios en los colores. Bueno, ahí se encuentra rojo, vino, púrpura, eso también es relativo a los colores ante los ojos de cada uno, ¿no? Disculpe, profesor. ¿Usted está compartiendo la pantalla? Ay, yo creía que sí, pero parece que no. No. Ya va. Sorry. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, profesor, gracias. Ah, les decía, bueno, es lo mismo que ustedes tienen allá, lo que ustedes ya vieron. El negro de heliocromo T en una solución tamponada pH 10, un amortiguador de amonio, fluoruro de amonio, que se hace en el laboratorio también. Tal vez voy a preguntar inconsistencias, pero en primer año llegaron a preparar algún amortiguador. No, que yo recuerdo no. Tampoco recuerdo. Pero... Ok, voy a dejarte. Pueden encender su cámara. Recordamos la ecuación de Henderson, ¿verdad? La ecuación de Henderson dice pH es igual a pKa más el logaritmo de, por ponerlo rápido, ¿cómo usted lo pondría? ¿Logaritmo de qué entre qué?
La ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más el logaritmo de K entre K. Tiffany, no te escucho, ¿estás hablando? ¿Tienes micrófono cerrado? Tiffany no me quiere hablar. Ya, ¿qué dice la ecuación? pH igual pKa más K. Es que no recuerdo si está al revés, pero creo que era la especie de protonada entre la protonada. O sea, la sal entre el ácido. Bueno, y si le pones menos es al revés, ¿no? Eso no importa. El valor te va a dar lo mismo. Bueno, entonces, si usted quiere preparar un amortiguador, bueno, tiene que tener lo que... Hay algunas que dice el ácido, pero ahora el amortiguador no necesariamente es ácido, porque era un amortiguador en pH 8, 9, 10. Tú puedes preparar un amortiguador en el pH que tú quieras. Si quieres un amortiguador, por ejemplo, de fosfato, bueno, tienes el fosfórico, el difosfato, el monofosfato, etcétera. Pero tú como químico sabes cuál es el ácido y cuál sería el conjugado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si quiero un amortiguador de pH 10, si yo conozco el pK del amortiguador que voy a preparar, digamos que eso es un valor constante. Operativamente, si vas a preparar 1 litro de ese amortiguador, lo que debes determinar es, bueno, si uno de los dos está en disolución, vas a determinar un volumen. Si el otro está como sal, vas a determinar los miligramos o los gramos de sal que necesitas. Y una vez que hagas esos cálculos, en tu matraz, por ejemplo, de 1 litro, lo que vas a hacer es adicionar, si alguno está en fase líquida y el otro en sólido, y después aforas, diluyes con agua, agitas, aforas, y una vez que tienes la disolución, potenciómetro, y mides el pH. Se supone que si hiciste los cálculos correctamente, cuando mides con tu potenciómetro te debe salir el pH para el cual hiciste los cálculos. Ahora, de esa ecuación, como tienes un logaritmo de la sal entre el ácido o desprotonado y protonado, lo que vas a encontrar es un cociente. ¿De acuerdo? Eso se entiende, no voy a poner a escribir eso. Si usted tiene pH es igual a pKa más el logaritmo de tanto, si usted quiere pH 10 y sabe el pKa, nada más resta pH menos pKa y le va a quedar es igual al logaritmo de tanto entre tanto. Y si quieres sacar el logaritmo, bueno, eliminas el logaritmo y sacas el antilogaritmo y te va a quedar un cociente. Eso es, sí, eso es comprensible para todos ustedes a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en términos prácticos? Ese cociente te puede salir 150. Claro, nadie en el laboratorio va a preparar una disolución 150 molar, ¿no? Porque no habría suficiente sal para prepararla tampoco. Con esto te quiero decir que cuando haces el cálculo, no es que tengas que utilizar ese valor directamente. Te está diciendo cuál es el cociente, cuántas veces más concentrado debe ser la sal con respecto al ácido o viceversa. Entonces tú lo que haces es aplicar un factor de dilución de algo que puedes hacer en el laboratorio y que te va a dar el mismo número. Eso también se entiende, ¿verdad? ¿También se entiende eso? ¿Sí? O sea que uno busca en realidad es la proporción. No, eso no es una proporción, es una razón, porque una proporción es una relación entre dos razones. Es una razón. Tengo la razón. Entonces, ¿cómo yo sé que el amortiguador está bien hecho? Cuando voy a medir el pH con el medidor pH. ¿Por qué? Porque ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué tengo que utilizar un medio tamponado? ¿Por qué no lo puedo hacer directamente en medio acuoso? ¿Qué se les ocurre?
¿por qué el procedimiento tendría que hacerse, en este caso, a pH 10? Por decir nada más un número, pues. ¿Por qué se requiere un medio tamponado para que funcione? ¿Alguna idea química así que le diga, bueno, profe, es que si no está tamponado, no sé. También se aceptan inventos, ¿no? A ver, esta ejercitación la estoy haciendo para que cuando usted busque el método o lo que sea que le tocó del parámetro, usted se haga esta pregunta. No venga con las recetas que, es que ahí decía que se hacía así. O sea, esa respuesta no se vale. ¿Qué se les ocurre? Razón por la cual el medio debe estar tamponado o amortiguado. Bueno, a mí se me viene a la cabeza que si quiero que el pH, si está tamponado es para que el pH no varíe mucho. Entonces, lo haría porque donde lo estoy estudiando, o sea, en el ambiente donde estoy estudiando, debe tener cierto pH. Y ahora lo quiero estudiar y no quiero que varíe tanto. Eso es lo que se me ocurre. O sea, no quiero que varíe tanto. Exacto, pero aquí la pregunta de fondo, Medellín, es ¿por qué no quiero que varíe? O sea, ¿qué se le ocurre a usted que podría pasar si no estuviera tamponado? A mí se me ocurre que, como estamos tratando con una sal y probablemente es un sólido, y la solubilidad de la sal depende también del pH del medio. Si me escapo de los estándares de pH del amortiguador, probablemente afecte la solubilidad de ese sólido pues, en el medio. Por la solubilidad, o sea, esa sería la razón. Ok. Esto podría ser válido por razones de solubilidad. ¿Qué otra cosa? Pensemos en el target, en el blanco. ¿Qué es lo que queremos aquí en este análisis de dureza con EDTA? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que quiere capturar, podríamos decir? De acuerdo al ejercicio que se les proveyó, ¿qué es lo que se quería determinar allí? Las concentraciones de EDTA necesarias. Querías estandarizar el EDTA. Recuerden que cuando vamos a hacer una titulación necesitamos algo estandarizado, ¿no? Porque si no, los cálculos que hacemos no sirven para nada. ¿Recuerdan eso de los patrones primarios y los estándares primarios, etcétera? O sea, no podemos hacer un análisis si no estamos seguros de la concentración en este caso, del agente titulante. Pero, ¿qué es lo que querías capturar con el EDTA? ¿O qué es lo que querías complejar con el Los EDTA? iones calcio y magnesio. Ya. Entonces, el razonamiento es, bueno, si quiero complejar los iones calcio y magnesio y tengo que hacerlo en una solución tamponada a pH 10, podría sugerir que si no lo hago a pH 10, ¿qué podría ocurrir? Que no sea complejo. Ya esto parece adivinanza. Que no se complejen, no es que se acomplejen. No sé cómo se sientan ellos. Lo que nos acomplejamos somos nosotros, ellos se complejan. Ok, entonces, tú dices, podría ser que si el pH no es 10 y en el medio hay otras cosas, en este caso otros metales, entonces puede que se complejen otras cosas. Mire, en términos moleculares y cuando hacemos cálculos, el peligro de hacer cálculos a lo loco, porque la titulación y busco las milimoles y esto y divido y bla, 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 o sea, sí, pues sí, eso se puede hacer. Pero la idea de tener la estructura es decir, bueno, es que, ¿por qué hago primero esto? Y se forma, me está diciendo que se forma un complejo. Ya ustedes me dijeron anteriormente que ya eso, bueno, conocen algo, ¿no?
Conocen algunos complejos, ¿verdad? ¿Tienen algunos complejos en mente? Químicos, sí. El diamín. Estoy hablando Químicos, sí. de complejos con el ligando y eso. No, no estoy pensando en otra cosa. Bueno, entonces, usted imagina el complejo y en este caso del EDTA, el ácido, porque estamos hablando del ácido y de su sal. El ácido tiene, ¿cómo se llaman esos sitios donde, o las garras por donde va a agarrar a los iones? Cuando usted ve la estructura de un complejo, usted dice, bueno, como ligando entra por aquí, por allá, ¿cierto, no? Bueno, no lo llamen de ninguna forma, pero la historia es que que podría eventualmente complejar a otros iones que no fueran el calcio y el magnesio. Entonces va a haber un problema porque tú dices, si estamos añadiendo tantas milimoles del EDTA en el medio, entonces parte de esas moles del EDTA podrían estar complejando otra cosa que no es el calcio. Entonces cuando vaya a hacer los análisis, resulta que a lo mejor no se complejó todo el calcio o el magnesio que estaba en la muestra. Eso tiene sentido, ¿no? Ok, esa podría ser una razón. ¿Cuál otra razón podría ser? Pensando en que se están formando complejos. Cuando se forma un complejo, cuantitativamente, ¿cómo lo caracterizamos? Cuando tú dices esto más esto y forma un complejo y el equilibrio y... Cuantitativamente, ¿cómo sabes si el complejo se va o no se va a formar? Porque hay precipitación. Puede haber precipitación. Y numéricamente, ¿qué dato te dice? La KBS. Y en el caso de un complejo, bueno, es otra constante, en el fondo es otra K, ¿no? Pero es la constante de qué? Constante de... Constante de... Vamos a jugar. Empieza con E. Constante de E. ¿No? Después sigue una S. Constante de es, 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 es lo que es. No, no se acuerdan de eso. No, no. Stability, no. La constante de estabilidad del complejo. Entonces, sí han visto esa constante, ¿no? La constante de estabilidad. Sí. Sí. ¿Sí o no? No. No dicen ni sí ni no. Bueno, la constante de estabilidad del complejo. Pensemos que es como la constante de equilibrio, pero bueno, es el complejo. ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar si el medio no está tamponado? Que el complejo que se forma, o sea, queremos que sea estable o inestable. Estable. Que sea estable. Entonces, para estabilizarlo, nosotros podemos controlar el pH del medio. ¿Recuerdan eso que es una información química que usted debe tener así como en mente, ¿no? Entre el hierro 2 y el hierro 3. El hierro 2 se oxida muy fácilmente a hierro 3. Entonces, para evitar que se oxida a hierro 3, ¿qué hace un químico? ¿De qué se asegura un químico? Para asegurarse de que el hierro 2 no se oxida a hierro 3. Bueno, ¿qué hace un estudiante de química? Pues? Opción A, le dice al hierro 2, quédate quieto. Opción B, coloca el medio ácido. Opción C, compleja el hierro 2. Obliga al hierro 2 a que el medio sea ácido para que no se oxide el hierro 3. Entonces,
hay especies químicas que tú controlas el pH para evitar, porque fácilmente los equilibrios decimos que son muy lábiles y se convierte uno en el otro. O sea, aquí podría ocurrir con eso. Entonces, estamos en el punto, el EDTA y el NET, o el negro de heliocromo T, no sé si lo habían utilizado antes, pero tampoco es relevante, pero el negro de heliocromo T también compleja. Ustedes conocen, porque ya en clase anterior alguien lo mencionó, la fuerza de los ligandos, ¿verdad? Hay unos ligandos que son más fuertes que otros y son capaces de... Bueno, y eso tempranamente lo vio, porque bueno, está el agua y usted le tira y ya listo, ¿no? El agua pierde. Entonces, entre el NET y el EDTA también hay competencia por el magnesio. Evidentemente que el EDTA debe ser mejor complejante que el NET para poder formar el complejo y cuantificar, ¿no? Entonces, en la primera parte del ejercicio, le decía, para el procedimiento, ¿qué era lo primero que había que hacer? Tenías una solución de calcio, ¿verdad? Que se disolvió en ácido clorhídrico. ¿Por qué tuvo que disolverse en ácido clorhídrico y después diluirse? ¿Por qué no se hizo en agua? Opción A, profesor, ¿qué le pasa? Si uno tira carbonato de calcio en agua, le va a quedar una leche blanca ahí, una cosa que no se ve nada. Todos han visto eso, ¿no? No. O sea, sabemos que el carbonato de calcio es insoluble, eso sí lo sabemos. Y la cal, no sé, de alguna medida la cal la hemos visto, creo yo. Entonces, cuando usted va a preparar, bueno, Ana, que tiene alguna experiencia ya en el mundo práctico, o sea, no puedes ir buscando agua para, entre comillas, echarle agua a todo. No, 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 no. Entonces, hay veces que tú tienes que disolver en otro y después, bueno. Entonces, en este caso, disuelves en una disolución de ácido clorhídrico y afora 250 ml. La primera pregunta ayer decía, bueno, dime cuántos iones de calcio hay. Y ahí se te dio la ecuación. Eso usted lo tenía que deducir, pero bueno, como estamos empezando, entonces, ¿cuánto le dio la concentración de calcio expresada en mol por decímetro cúbico? Me dio 0,0162 mol sobre decímetros cúbicos. Ok, entonces ya tengo, y fíjense que allí, gracias Carlos, allí lo que me decía es la concentración de iones calcio, porque ese es el objetivo, ¿no? O sea, el resto, sabemos que es carbonato, ¿no? Pero buscamos la concentración de iones calcio. Entonces ya tengo una solución estándar de iones de calcio. Bueno, en la segunda parte decía ahora estandarización del EDTA, entonces el titulante, vamos a ver, y le decía que tomabas una alícuota de 25 ml de esta disolución 0,0162 mol decímetro cúbico de iones de calcio, y ahora la hacías reaccionar con 27,25 ml de EDTA, y te pedían que determinaras la molaridad del EDTA. Para poder hacer eso tenías que saber cuál es la relación molar entre EDTA y calcio. True or false. Sí, cierto. ¿Verdad? Cierto. O sea, si yo no le digo nada de eso, usted me podría decir, profesor, es que no puedo hacer eso porque, digo, uno puede suponer que asumiendo que es de 1 a 1, que siempre es lo más cómodo, ¿no? Ahora, como lo que se utiliza es la sal disódica del EDTA, entonces del ion hay 2 cargas neutralizadas, ¿no? Por la presencia de 2 iones sodio, así que quedaría con carga 2 menos. Y de acuerdo al dato que le di allí, donde, para no escribir la estructura esa grandísima del EDTA, se sustituyó por una Y. Entonces allí en esa relación, la relación molar es de 1 to 1, ¿no? De el complejante y de calcio. Entonces, haciendo la estequiometría, podemos determinar la concentración en mol por decímetro cúbico del EDTA. ¿Cuánto les dio?
A mí me dio 0,0149, o si lo queremos redondear, 0,0115. Ok, sí, 0,0149, para mantener 3 cifras como en la anterior que dije 0,0162. Muy bien, entonces ahora ya tenemos la concentración de calcio, con esa la utilizamos para estandarizar el EDTA, y ahora tenemos una muestra. Ya cuando está estandarizada, entonces podemos hacer el cálculo de la muestra. Mientras tanto, no podemos hacer cálculo si no tenemos una concentración conocida, verdadera, del complejante. Y después le decían que ahora tienes una muestra desconocida de carbonato de calcio y te piden determinar la concentración expresada en miligramos por litro de disolución o partes por millón de iones de, como carbonato de calcio. Y decía que tenías una muestra conocida de 50 ml y utilizaste 25,55 ml del EDTA que estandarizaste con la disolución de calcio. Bueno, ahí tendrías que hacer las conversiones equivalentes a partir de la alícuota que se utilizó y llegar entonces a la concentración. ¿Cuánto les dio? 385.3. 385.3. Partes por millón. ¿A quién le dio por litro. un resultado distinto? A mí me dio 762. ¿Alguien más? A ver, haciendo la secuencia, ya tenías la concentración del EDTA, ¿verdad? Ya la conocías, la que estabas utilizando. Ahora dice que ocupaste 25, mililitros, con eso sabes las moles de EDTA, sabes que la relación de EDTA con el sodio es de 1 a 1, perdón, con calcio es de 1 a 1, sabes las moles de calcio, y con esas moles de calcio haces la estequiometría. En un mol de carbonato de calcio hay un mol de calcio y lo llevas a gramos de carbonato de calcio. Y después divide ya entre tu alícuota, que decía ahí era 50 ml. ¿Cierto? Yo utilicé la relación de concentración y volumen. Y ya. No entendí. Pero descríbela un poco, Carlos, por favor. O sea, M1V1 es igual a M2V2 y después que M1, que era la concentración de calcio que yo necesitaba. ¿Y cómo pasaste del calcio al carbonato de calcio? Esa es una muy buena pregunta. Pero ¿cómo se puede hacer? A ver, olvídense que sea EDTA, hay otra cosa. Si usted tiene ácido y base, es lo mismo, ¿no? Si tiene la concentración del ácido y sabe cuánto, la concentración molar del ácido y sabe cuánto volumen usó, sabe cuáles son las moles del ácido. Y si la relación entre el ácido y la base es de 1 a 1, ya sabe las moles de la base. Y si tiene las moles de la base y la quiere poner en gramos, bueno, la pone a gramos. Y para buscar la molaridad de lo que había, lo divide entre el volumen de la alícuota. That's it. Es el mismo razonamiento de las otras titulaciones. Dairet, ¿qué te dio a ti? El resultado, el cálculo. A ver, a mí el segundo me había dado 0,016, así que cuando calculé, me dio, espérense que se me borra. Me dio 8.3 por 10 a la menos 3. Oh. Pero, ¿qué unidades de qué? Molar. Ana, your best result, please.
A ver, voy a aprovechar para pasar lista, para ponerle un 0 a los que no vinieron. Ok, Dairet, Alin, Ali, Maisun, Presente. Braulio. Braulio. Keila. Keila. No. Tiffany, yes. Ana, yes. Rigoberto, yes. Susan. Presente. Medin, yes. Carlos, yes. Marilyn. Marilyn. Marilyn, no. Jennifer, ahí estás. Whitney, ahí estás. Whitney, sí. Whitney. Presente. Whitney, ahí está. Cecilia. Cecilia. Cecilia, Cecilia. Olga. Olga. Susan Smith. Susan Smith. No. Adriana, ahí está. Sabina. No vino Sabina hoy. Jennifer. Córdoba. Tampoco. Y Ana Ramírez. Ana Ramírez. Muy bien, Carlos, ¿revisaste? Sí, pero todavía no sé qué hice mal. O sea, yo lo que agarré fue los 0,0149, lo multipliqué por el volumen de EDTA en Correcto. litros Eso te y da lo mol dividí de, en... eso te da mol de EDTA. Correcto. Y después la relación molar entre EDTA y iones calcio es de 1 a 1. Encuentras allí los moles de calcio. Eso fue lo que hice mal, que lo dividí entre 0,05. Ya. No pasaste por ahí. Así, la respuesta Ajá. debe dar el doble. Medí lo que dijo 760 y algo, ¿no? Bueno, ya se acabó nuestra hora, ¿verdad? Qué lástima, pero bueno. No, dice Tiffany que no, que qué bueno. Listo, pues vayan a su clase, pues no sé cuál es su horario y no quiero parecer atrevido. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Profe, una pregunta. El vocabulario, el glosario, ¿por dónde se lo enviamos? Buena pregunta. Todo se lo envía a John porque John es el que lo está almacenando. Antes le poníamos para que los guardaran, pero después los sacaban y vuelta y entonces se formaba un relajo. Así que mándenselo al correo a John y de ahí nosotros lo archivamos en The Cloud. ¿Sí? A John. Listo, profe. Bueno, que les vaya bien. Hola, profe.